Un saludo cordial a todos, bienvenidos a este tutorial en el que estaremos tratando el tema del uso de diagramas de árbol para el cálculo de probabilidades. Como dijimos anteriormente, este tipo de diagramas es más utilizado, no es una regla general, pero es más utilizado cuando se trata de un evento que tiene varios sucesos que ocurren en forma consecutiva, de tal manera de que se da primero un evento y luego se da el otro. Entonces, en estos casos es bastante útil utilizar este tipo de diagramas. Vamos a hacer primero ejemplos sencillos y vamos a ir en forma progresiva agregando algunos elementos que se pueden considerar en este tipo de cálculo de probabilidades. Empecemos con cómo podemos hacer un diagrama de árbol. Para ello tenemos entonces dos ejemplos, dos casos diferentes en donde vamos a tener que construir uno de ellos. En este caso nos piden ilustrar la situación usando un diagrama de árbol para dos situaciones distintas. En primer lugar, lanzar dos dados, o mejor dicho, lanzar dos monedas y escoger dos tarjetas de una bolsa que contiene tarjetas rojas, verdes y amarillas. Entonces empecemos con el inciso A. Si el caso es lanzar dos monedas al aire, primero una y después otra, entonces nuestro diagrama de árbol tendría que considerar primero el lanzamiento de la primera moneda. Como ustedes saben, si lanzamos una moneda, entonces tendríamos dos posibilidades o dos formas diferentes en las cuales esta moneda puede caer, ya sea cara o escudo. Entonces aquí tenemos, digamos, las dos formas en las que se puede dar un resultado al lanzar la primera moneda. Si lanzamos una segunda moneda, entonces debemos hacer una segunda ramificación, en el cual tenemos que considerar, lógicamente, también el resultado anterior, el de la moneda 1. Entonces, si en la moneda 1 nosotros obtuvimos una cara, en la moneda 2 al lanzarla podemos obtener cara o escudo. Y si en la moneda anterior se obtuvo un escudo, al lanzar la segunda moneda, pues también va a haber la probabilidad de que caiga cara o escudo. Entonces, si nosotros consideramos todas las ramificaciones de este diagrama, vamos a obtener prácticamente todas las combinaciones posibles al lanzar dos monedas. Estas podrían ser que salgan dos caras, cara en la primera y en la segunda moneda, cara en la primera y luego escudo en la segunda, escudo en la primera y cara en la segunda, o escudo en las dos monedas que se lancen. Este sería entonces nuestro campo muestral, que se puede quedar representado así como está acá, o bien en forma de conjunto, en el cual tendríamos que enumerar cada una de los resultados, separarlo entre comillas y encerrarlo entre llaves. Esta es una forma enumerativa de poder representar un campo muestral o un conjunto de elementos. Para ello, entonces, como dijimos anteriormente, tenemos que seguir cada uno de las ramificaciones del diagrama. Vamos a ver entonces el segundo caso, en donde nos presentan la situación en la que sacamos dos tarjetas de una bolsa. Estas tarjetas, según el problema, son rojas, verdes y amarillas. Entonces, si se sacan dos tarjetas, primero una y luego la otra, en la primera oportunidad que se saca en una tarjeta, podríamos sacar una roja, una verde o una amarilla. Luego, en la segunda oportunidad, podríamos, si en la primera sacamos roja, en la segunda podríamos sacar una roja, una verde y una amarilla. Si en la primera se obtuvo una verde, en la segunda podríamos sacar una roja, una verde o una amarilla.
y si en la primera se obtuvo una amarilla, en la segunda se puede obtener una roja, una verde y una amarilla nuevamente. De esa manera entonces tenemos todas las ramificaciones que nos van a mostrar todas las combinaciones posibles en las cuales podemos obtener resultados para este experimento aleatorio. Así entonces podremos sacar dos rojas, una roja y una verde, una roja y una amarilla, una roja, una verde y una roja, dos verdes, una roja, una verde y una amarilla y una roja, amarilla y verde, o las dos amarillas. Tenemos entonces acá 9 formas distintas en las cuales nosotros podemos tener un resultado para este experimento. Entonces, de esta manera es como se hacen los diagramas de árbol. Claro que en este momento nosotros no estamos tomando en cuenta las probabilidades de cada una de las ramificaciones. Solo estamos construyendo el diagrama de árbol nada más para determinar, digamos, el conjunto muestral o el campo muestral. Vamos a ver otro ejemplo en donde ya podemos empezar a calcular algunas probabilidades. Vamos a ver el caso de este señor Carl, que dice que no está teniendo mucha suerte últimamente, ya que su automóvil arranca solo el 80% de las veces que lo intenta y la motocicleta solo arranca el 60% de las veces. Entonces lo que nos piden es ilustrar esta situación en un diagrama de árbol y luego calcular la probabilidad de que ambos vehículos arranquen o que Carl solo puede utilizar su automóvil. Entonces para ello vamos a empezar haciendo primero el diagrama de árbol. Vamos a hacer un acercamiento un poquito para que se mire más claro, más grande, y entonces poder explicar mejor. Vamos a ver aquí. En primer lugar vamos a poner, digamos, como que una lista de todas las variables que vamos a utilizar en nuestro diagrama. Así entonces una C significa que el carro arranca, una M significa que la motocicleta arranca, C apóstrofe significa el complemento de C, es decir, si C es que el carro arranca, C apóstrofe es el complemento, quiere decir que el carro no arranca. Y de la misma manera con M. M es la probabilidad de que la motocicleta arranque. Entonces M apóstrofe sería el complemento de M, es decir, la probabilidad de que la motocicleta no arranque. Entonces, teniendo ya aquí una nomenclatura de las variables que vamos a utilizar, podemos empezar a construir nuestro diagrama de árbol. En primer lugar, este señor va a probar su automóvil y luego se va a dirigir a su motocicleta para probarla. Entonces, como podemos observar, son dos eventos que van a suceder en forma consecutiva. Por esa razón, lo más adecuado, digamos lo más útil, es hacer un diagrama de árbol. Vamos a empezar entonces con que en el momento en el que esta persona, Carl, prueba su automóvil, según el problema, dice que solamente el 80% de las veces arranca el automóvil. Así que cuando él intente arrancar su auto, va a haber un 0.8% o un 0.8 de probabilidad, o sea un 80% de probabilidad que arranque, y lógicamente el resto para llegar a o es decir al 100%, sería 0.2 de que no arranque. Entonces cada ramificación, digamos, cada par de ramificaciones tiene que sumar 1, ¿verdad? Aquí tenemos entonces 0.8 de que arranque y 0.2 que no arranque. Si el automóvil arranca, ahora va a probar su motocicleta. Y entonces puede ser que ésta arranque o que no arranque. Entonces, según el problema, dice que la motocicleta pues se enciende el 60% de las veces que se intenta. Entonces aquí podemos decir que va a tener una probabilidad de 0.6
de que sí encienda y una probabilidad de 0.4, es decir, el complemento, de que no encienda. Si el automóvil no enciende, cuando pruebe su motocicleta puede ser que ésta encienda o no, con un 0.6 y un 0.4% de igual manera. De esta manera entonces nosotros tenemos acá todo nuestro campo muestral, en donde tenemos los siguientes resultados: que el automóvil encienda y la motocicleta también, o que el automóvil encienda y la motocicleta no, que el automóvil no encienda y que la motocicleta sí, y que los dos móviles no enciendan. Las probabilidades de cada una de las ramificaciones las podemos calcular multiplicando las probabilidades de toda la ramificación. Es decir, seguimos toda una rama y vamos multiplicando todas las probabilidades que vamos encontrando en esa ramificación. De esa manera, la probabilidad de que el automóvil arranque y la motocicleta también arranquen sería de 0.8 por 0.6. Ese cálculo se encuentra acá y es de 0.48, es decir, un 48% de probabilidad de que los dos arranquen. De la misma manera podemos hacerlo con cada una de las ramificaciones. Así entonces la probabilidad de que el automóvil arranque y la motocicleta no sería la multiplicación de 0.8, seguimos la ramificación, encontramos esta otra probabilidad y la multiplicamos también, entonces sería 0.8 por 0.4. Eso nos quedaría 0.32, es decir, el 32%. Y de la misma forma para las demás, 0.2 por 0.6, que el automóvil no arranque y la motocicleta sí. Y la probabilidad de que ninguno de los dos enciendan, ¿verdad?, que ninguno de los dos arranque, pues sería de 0.2 por 0.4, que sería 0.08, es decir, 8%. Debemos tomar en cuenta de que al sumar la probabilidad de todas las ramificaciones, al sumarlas todas nos debe dar un 100%, es decir, 1. En este caso entonces tenemos acá ya calculadas todas las probabilidades de todas las ramificaciones. Si nosotros queremos calcular un evento en el cual más de una ramificación cumpla, imagínense que cumplen dos ramificaciones, entonces se suman las probabilidades y ese total es la probabilidad de ese evento. Vamos a ver entonces los dos casos que nos piden y podemos hacer algún cálculo más para poder ejemplificar esto. Veamos. En primer lugar nos dicen que calculemos la probabilidad de que ambos arranquen. Esa probabilidad está bastante sencilla, ya de hecho la habíamos calculado. La probabilidad de que el automóvil arranque y que la moto arranque, la única ramificación que cumple con esta condición es esta ramificación, ya que en esta ramificación ambos arrancan. No hay ninguna otra ramificación que cumpla con esta condición. Por lo tanto, esta es la única ramificación que cumple con esta condición. Por lo tanto, la probabilidad es de el 48%. Ese cálculo se encuentra por acá. La probabilidad de que ambos enciendan o que ambos arranquen sería la probabilidad de C y M, ¿no? Sería esta probabilidad. Y eso es 0.8 por 0.6, que está acá. Y eso es 0.48, es decir, 48%. En el inciso 2 nos piden encontrar la probabilidad de que Carl solo pueda utilizar su automóvil. Eso significa que solo el automóvil le va a encender y la motocicleta no. Entonces vamos a empezar a revisar entre todas las ramificaciones a ver cuál de ellas cumplen. En este caso él puede usar su automóvil pero también su motocicleta, ya que ambos arrancan. Entonces esta condición o esta ramificación no cumple, ya que aquí solo nos piden la probabilidad de que él solamente pueda utilizar el carro. En la segunda ramificación, el automóvil arranca y la motocicleta no. Esta ramificación sí cumple, porque solo el automóvil arranca. Entonces en esta situación, él solo podría utilizar su automóvil.
Y en las últimas dos pues no cumplen ninguna de las dos, ya que el automóvil no arranca. Entonces en ninguna de las dos podría él utilizar su automóvil. Por lo tanto, la única ramificación que cumple con esa condición es la segunda ramificación, es C y M apóstrofe. Es decir, 0.8 por 0.4, que es el 32%. Acá tenemos entonces el resultado. Podemos agregar un cálculo más para ver qué es lo que sucede si más de una ramificación cumplen. Entonces, para ello vamos a escribir acá. Imagínense que queremos la probabilidad de que, por ejemplo, la probabilidad de que por lo menos uno de los dos medios de transporte arranquen. Entonces, ¿cómo podríamos hacer esto? ¿Verdad? La probabilidad de que por lo menos uno arranque. Entonces, la probabilidad de que por lo menos uno arranque significa de que puede arrancar solo el automóvil, solo la motocicleta o los dos, ¿verdad? Por lo menos uno. Entonces, veamos cuáles de las ramificaciones cumplen con esta condición. En la primera ramificación ambos arrancan, entonces esta condición sí cumple. Le vamos a poner acá un cheque de que esta sí cumple. En la segunda ramificación el automóvil arranca y la motocicleta no. Bueno, aquí por lo menos uno de los dos está arrancando, entonces esta también cumple. La tercera ramificación el automóvil no arranca, pero la motocicleta sí. Aquí por lo menos uno de los dos está arrancando, así que también cumple. Y la última ramificación, pues ninguno de los dos arrancan, entonces esta ramificación no cumple, ya que pues no está arrancando por lo menos uno de los dos. Bueno, entonces la probabilidad sería entonces la suma de 0.48 más 0.32 más 0.12. Entonces podemos acá decir que esto sería igual a la suma de 0.48 más 0.32 más 0.12. Esto nos da un total de 0.92. Esto quiere decir un 92%. Quiere decir que tenemos la probabilidad de un 92% de que por lo menos uno de los dos medios de transporte le funcionen a este señor. Esa suma la pueden hacer ustedes con su calculadora, o bien pueden seguir otro razonamiento. Si todos suman 1, es decir 100%, y hay una que no cumple, solo esta, que es el 8%, entonces podríamos restarle a 100% menos 8%, y eso nos va a dar todo el resto, que es 92%. O bien, como les digo, pueden sumar las tres probabilidades, y con eso pues estaríamos ya con el resultado. Vamos a pasar entonces a otro problema para poder ver un poquito más digamos el cálculo de probabilidades utilizando diagramas de árbol. Quiero hacer la aclaración de que acá están involucrados muchos teoremas, por ejemplo el teorema de Bayes, el teorema de la multiplicación, el teorema de la suma de probabilidades, pero cada una de ellas conlleva pues el tratamiento de fórmulas, y estoy tratando de evitar esas formalidades matemáticas. Entonces estamos viendo los procedimientos de tal manera que pues podamos aplicarlos sin utilizar demasiada matemática. Hago la aclaración por si alguien ha observado esto en un libro y entonces se da cuenta de que hay un montón de fórmulas donde realmente se llega a la misma conclusión, pero pues dan una explicación de por qué es que se multiplican las probabilidades de una ramificación y por qué se suman
las probabilidades de varias ramificaciones. Como les digo, estoy tratando de evitar esa parte para no, digamos, involucrar demasiado concepto matemático en este módulo. Veamos este otro problema. En él dice que hay dos cajas que contienen plantas de petunias, pero plantitas que todavía no han florecido. Sin embargo, se sabe que cada una de las cajas tiene 6 plantitas. Y en la caja A contiene 2 plantas que florecerán con flores moradas y 4 que florecerán en color blanco. En la caja B dice que hay 5 plantas que florecerán en color morado y una que florecerá en color blanco. Aquí estamos. Y luego nos aclara que en primer lugar se selecciona una caja lanzando una moneda. Es otra forma de decir que se hace en forma aleatoria. Y luego dice que se remueve, o mejor dicho, se selecciona una planta en forma aleatoria. Entonces, determinar la probabilidad de que la planta que se remueva o que se escoja sea de color morado, es decir, sea una planta que va a florecer de color morado. Bueno, pues entonces en primer lugar tenemos que reconocer acá que hay 2 eventos que se están dando. Uno, cuando se escoge aleatoriamente la caja, y 2, cuando se escoge aleatoriamente la planta de esa caja. Entonces vamos a colocarlo en un diagrama de árbol. En este caso, entonces, como se va a lanzar una moneda para escoger la caja, vamos a tener un medio de probabilidad para cada una de las 2. Entonces 0.5 probabilidad de A de escoger la caja A y 0.5 de escoger la caja B, o sea, un medio y un medio. Luego, para escoger la planta, pues entonces acá las condiciones cambian un poco. Para ello vamos a ver estos diagramas que facilitan bastante, digamos, el poder visualizar las probabilidades. Si la planta se escoge en forma aleatoria, entonces cada una de las plantitas va a tener la misma probabilidad de ser escogida, tanto en una caja como en la otra. Entonces podríamos decir que esta plantita tendría 1/6 de probabilidad, esta 1/6, 1/6, 1/6, 1/6 y 1/6 de probabilidad. Igual estas otras 6, 1/6 cada una. Ahora bien, prácticamente cuando la persona escoja una planta de estas 6, va a tener 2 posibilidades. Una, escoger una planta morada de florecimiento morado, y otra que va a florecer blanco. Entonces vamos a ver qué posibilidad hay de escoger una morada o una blanca, y ahí es donde sí van a cambiar las probabilidades, ya que hay 2 plantas moradas. Entonces 2 de las 6 plantas son moradas, por lo tanto su probabilidad es de 2/6. 2/6 de probabilidad, es decir, 2 de las 6 van a ser moradas. Esto lógicamente para la caja A. Si se escogió la caja A, entonces nos vamos a venir a esta caja, y en esta caja vamos a tener 2/6 de probabilidad de escoger una planta morada y 4/6 de escoger una planta blanca, ya que hay 4 plantas que van a florecer blanco. Entonces tendríamos 4 de 6 que van a florecer blanco, por lo tanto la probabilidad es 4/6. Si se escogió la caja B, entonces las probabilidades van a ser distintas, ya que no existe el mismo número de cada color en cada caja. Acá hay 5 moradas y una blanca. Entonces acá la probabilidad de escoger una planta morada es de 5 de 6,
es decir 5 sextos. Hay 5 plantas de 6 que son moradas, por lo tanto su probabilidad es de 5 sextos. Y la probabilidad de escoger una blanca pues sería 1 de 6, es decir 1 sexto. Aquí tenemos entonces ya todas las probabilidades. Si se fijan en este caso, se puede observar que ya todas las probabilidades son distintas y pues depende de las condiciones del problema. Bueno, como nos están solicitando que calculemos la probabilidad de escoger al final de cuentas una planta que va a florecer morado, entonces debemos ver cuáles de las ramificaciones cumplen con esa condición. Si la persona escoge la caja A y luego escoge una planta morada, entonces tendríamos esta ramificación. Esta ramificación sí cumple, porque acá al final de cuentas se está escogiendo una planta de flores moradas. La segunda ramificación dice que se escoge la caja A y se escoge una planta de flores blancas. En este caso, esta ramificación no cumple con la condición que nos están pidiendo. La tercera ramificación nos dice que se escoge la caja B y luego se escoge una planta de flores moradas. Entonces, en este caso, esta ramificación sí cumple. Y por último, pues se escoge la caja B y una planta que va a florecer blanco. Entonces, vamos a ver que esta ramificación pues no cumple. Acá entonces hay unos chequecitos que indican las ramificaciones que sí cumplen con la condición que nos están pidiendo en el problema. ¿Cómo podemos entonces calcular la probabilidad de todo esto? En primer lugar, tendríamos que calcular la probabilidad de cada ramificación. En el problema anterior habíamos dicho de que para calcular la probabilidad de toda una ramificación debemos multiplicar todas las probabilidades de la rama, es decir, aquí 1/2 por 2 sextos. 1/2 por 2 sextos, y en este otro caso, que es esta otra ramificación que sí cumple, sería 1/2 por 5 sextos. Y luego esos dos resultados debemos sumarlos. Entonces, para calcular la probabilidad de una ramificación se multiplican las probabilidades de toda la rama, y para calcular la probabilidad de varias ramas se suman cada una de las probabilidades de cada rama. Entonces vamos a ver acá en el cálculo que tenemos 1/2 por 2 sextos, sería la ramificación. Esto está calculado en esta multiplicación, ¿sí? 1/2 por 2 sextos. Vamos a poner acá un color. En esta de aquí para acá estamos calculando la primera ramificación. Y la segunda ramificación sería 1/2 por 5 sextos, que sería esto, 1/2 por 5 sextos. Y luego ambos resultados se suman. Nosotros esto lo podemos hacer pues bastante fácil. Sabemos de que para multiplicar dos fracciones debemos multiplicar numerador con numerador y denominador con denominador. Así que podemos hacer el cálculo acá. Vamos a hacerlo por acá abajo para que digamos quede ahí cómo se puede ir haciendo. Para hacer una multiplicación, entonces tenemos que multiplicar numerador con numerador y denominador con denominador. Así que vamos a multiplicar primero esta rama, sería 1 por 2, 2 y 2 por 6, 12. Entonces de esta ramificación me quedarían 2 doceavos. Esto lo vamos a sumar al resultado de esta otra ramificación. 1 por 5 es 5 y 2 por 6, 12. Entonces me quedarían 5 doceavos. Claro, esta fracción, por ejemplo, se puede reducir, pero en este caso no lo hice para que me quedaran denominadores iguales. Una suma de fracciones cuyos denominadores son iguales, pues en este caso solo se debe sumar los numeradores y
se copia el denominador. Por decirlo de otra forma, 2 doceavas partes más 5 doceavas partes, pues es igual a 7 doceavas partes, ¿sí? Entonces 2 doceavos más 5 doceavos es 7 doceavos. Y luego acá podemos hacer la multiplicación, o mejor dicho, la división de estos dos números para calcular finalmente pues el resultado, ¿verdad? Esto ya lo podemos hacer pues con una calculadora para que nos dé ahí el resultado adecuado. Vamos a ver entonces, vamos a colocar acá la calculadora. Vamos a colocarla por acá y entonces vamos a ver acá, sería entonces 7 doceavos o 7 dividido 12, que en este caso me quedaría 58.33%. Esto es entonces igual a 0.5833, es decir, un 58.33%. Y eso sería finalmente el resultado. ¿Cómo podríamos concluir esto? Pues existe una probabilidad del 58.33% de escoger una planta con flores moradas. ¿Cómo podríamos hacer el cálculo para, digamos, calcular, o cómo podríamos hacer el cálculo para la probabilidad de escoger una flor de color blanca? Pues tendríamos que ver qué ramificaciones son las que cumplen. En este caso cumpliría la segunda ramificación y la cuarta ramificación. Entonces en este caso podemos hacer el cálculo por aquí. Vamos a hacerlo por aquí abajito. Tendríamos entonces, vamos a ver si me da un poquito de espacio, y acá entonces tendríamos la probabilidad de que sean flores blancas tendría que ser entonces de 1/2 por 4/6, ya que esta ramificación sí cumple. Entonces sería 1/2 por 4/6 más, sería esta otra ramificación la que sí cumple también, 1/2 por 1/6, 1/2 por 1/6. Las otras dos ramificaciones no cumplen, ya que acá se escoge la caja A, pero se escoge al final una planta de color o de flores moradas. Entonces solo tendríamos que agarrar las ramificaciones en donde se escoge una planta con flores blancas. Entonces ahora hacemos la multiplicación de estos dos primero, de estos dos y la de estos dos. Nuevamente multiplicamos numerador con numerador y denominador con denominador, y aquí me quedaría 4 doceavos, y de este otro lado me quedarían 1 doceavo. Finalmente podemos decir que 4 doceavas partes más 1 doceava parte son 5 doceavas partes, y esto lo podemos calcular y nos quedaría entonces 5 doceavas partes, nos quedaría entonces un 41.67%. Acá quisiera que viéramos que la aproximación la hacemos hasta en el cuarto decimal, no antes, para que quede, digamos, el porcentaje por lo menos con 2 decimales de aproximación, de exactitud. Entonces sería 41.67%, 41.67%, y esta sería entonces la probabilidad de escoger una planta con flores blancas. Ahí tenemos entonces el problema completo, y pues podemos pasar a otro problema de aplicación. En este caso tenemos
la situación de un colegio en donde existen dos fotocopiadoras. En un día normal, dice, la máquina A tiene el 8% de probabilidad de funcionar mal, ¿verdad? Y la máquina B tiene el 12% de probabilidad de funcionar mal. En pocas palabras, la máquina A falla el 8% de las veces y la máquina B falla el 12% de las veces. Entonces, pues vamos a determinar la probabilidad de que al utilizar las máquinas en un día normal de trabajo, ambas funcionen mal o ambas funcionen efectivamente. Para ello, nuevamente, vamos a utilizar un diagrama de árbol, ya que vamos a probar una máquina y luego vamos a probar la otra. Entonces, en este caso, pues es un evento en el que podemos decir que suceden o se dan dos sucesos en forma consecutiva. Vamos a ver entonces para la máquina A, en primer lugar. Si nosotros decidimos probarla, entonces vamos a tener un 8% que funcione mal, que digamos de mal funcionamiento, y un 92%, es decir, el complemento, ¿verdad? No hace falta que nos digan el porcentaje de que funcione bien, solo con que nos digan que el 8% tiene de probabilidad de que funcione mal, y ya con eso sabemos que el complemento, es decir, el 92%, será de que funcione bien. Entonces tenemos un 92% de que funcione efectivamente. Vamos a ver entonces la máquina B. Después de probar la máquina A, entonces puede ser que esta no funcione bien. Si esta no funciona bien y probamos la máquina B, esta tiene un 12% de que no funcione bien, o sea, 0.12. Y lógicamente el complemento, 0.88, sería de que funcione efectivamente. Si la máquina A funciona efectivamente y probamos la máquina B, esta tendrá nuevamente un 12% de que funcione mal y un 88% de que funcione bien. Ahora nos están pidiendo ver la probabilidad de que ambas funcionen mal o que ambas funcionen bien. Empecemos con el inciso A. Entonces, para el inciso A, la probabilidad de que ambas funcionen mal, entonces tendría que ser la ramificación en donde ambas tienen un mal funcionamiento, que en este caso sería esta ramificación de acá. Es decir, sería entonces igual a 0.08, y esto lo vamos a multiplicar por 0.12. Al hacer ese cálculo, 0.08 por 0.12, obtenemos entonces, vamos a ver, 0.12, obtenemos entonces 9.6 por 10 a la menos 3. Cuando nosotros tenemos este resultado, entonces por 10 a la menos 3 significa que tenemos prácticamente punto decimal, 2 ceros y 96, ¿verdad? Esta probabilidad sería entonces de 0.0096. Esto es prácticamente 9.6 por 10 a la menos 3. Recordémonos de que el por 10 a la menos 3 significa que el punto decimal se corrió 3 decimales hacia la derecha. Entonces aquí el punto decimal estaría acá, normalmente en el número, digamos normal, en el número real. Y si queremos escribirlo como una notación científica, el punto decimal lo correríamos 1, 2 y 3 cifras. Entonces nos quedaría 9.6 por 10 a la menos 3, que es el número de decimales que corremos.
Por esa razón 9.6 por 10 a la menos 3 sería 0.0096. Lo que podemos hacer es multiplicarlo por 100 para saber de una vez el porcentaje, y esto nos da un porcentaje de 0.96%. No es ni siquiera el 1%, ¿verdad? Es muy poco el porcentaje. 0.96% de probabilidad de que ambas funcionen mal. ¿Y cuál es la probabilidad de que ambas funcionen bien? Pues entonces tendríamos que ver la ramificación en donde eso sucede. Acá ambas funcionan mal, acá una funciona mal y la otra bien, acá esta funciona bien pero la B funciona mal. Entonces todas estas no cumplen, ¿no? La única que cumple es esta, donde tanto la A como la B funcionan correctamente, efectivamente. Entonces vamos a ver la probabilidad de que ambas funcionen en forma efectiva, o que ambas funcionen bien. Sería entonces de 0.92 por 0.88. 0.92 por 0.88. Entonces en este caso vamos a hacer el cálculo. Sería 0.92 por 0.88. En la calculadora podemos escribir solo punto, no hay necesidad de que escribamos 0.92, y nos lo va digamos, a entender correctamente, por decir algo. Tenemos entonces un 0.8096. 0.8096. Esta es la probabilidad, es decir, prácticamente tendríamos la probabilidad de E sería de 80.96% de que estas máquinas ambas funcionen correctamente. Podemos agregar otro cálculo más para poder digamos hacer más operaciones, ¿verdad? Ver cómo se hacen más cómo se calculan más probabilidades, ¿verdad? Por ejemplo, nos podría interesar la probabilidad de que solo la máquina A funcione bien. Entonces, la probabilidad de que A pues tenga un funcionamiento efectivo. Entonces, en este caso, la probabilidad de que A funcione correctamente, tendríamos que ver entonces cuáles ramificaciones nos cumplen. En este caso, la primera ramificación no cumple porque en este caso la máquina A no funciona bien. En la segunda ramificación tampoco, porque la A también pues funciona inadecuadamente, funciona mal. Pero las segundas dos ramificaciones sí cumplen, porque en estas dos la máquina A sí funciona bien. Entonces, como tenemos dos ramificaciones que cumplen con la condición, entonces tendríamos que sacar la probabilidad de ambas ramificaciones y luego sumarlas. En este caso entonces la probabilidad, o lo que queremos encontrar, es la probabilidad de que A funcione bien. Ya sea que la B funcione mal o bien, no importa, pero que la A funcione bien. Esa es la condición. Entonces tendríamos que multiplicar 0.92 por 0.12, que es una de las ramificaciones que sí cumplen, por 0.12, y a esto le tendríamos que sumar 0.92 por 0.88. 0.92 por 0.88. Y entonces tendríamos acá la probabilidad de que A pues funcione efectivamente. Tenemos de que esto de acá ya lo conocemos. Ya sabemos de que este 0.92 por 0.88 es 80.96. Solo tendríamos que multiplicar 0.92 por 0.12 y a eso le sumamos 80.96. Vamos a hacerlo por acá. Entonces vamos a poner acá un poquito.
.92 por .12 por .12, esto me quedaría entonces 11.1104, es decir, 11.04%. Y a eso pues le podemos sumar de una vez este .92 por .88, que ya sabemos que es 80.96. Entonces podemos sumarle de una vez esto. Vamos a ver acá, sería .1104 más, tendríamos que sumarlo, pero digamos en forma de decimal, .8096. Y entonces nos quedaría .92. Esto sería entonces de .92, es decir, un 92% de probabilidad de que ambas funcionen adecuadamente. Acá entonces tendríamos el resultado. La probabilidad de que A funcione correctamente sería de 92%. Si alguien, digamos, sabe factorizar, entonces acá tendríamos nosotros dos factores que se repiten, el .92, que se pueden extraer, digamos, de este binomio. Entonces tendríamos .92 que multiplicaría .12 más .88, y .12 más .88 efectivamente da 1. Así que por eso .92 por 1 es .92, es decir, el 92%. De esta manera se puede hacer también el cálculo pues en forma mental. Pero si, digamos, no saben factorizar, o digamos no quieren seguir esta forma que es un poquito algebraica, pues pueden multiplicar este resultado, pueden multiplicar estos dos y luego sumar los dos resultados. Debemos recordar también de que tenemos la jerarquía operacional. En la jerarquía operacional nos dice que primero debemos hacer todas las multiplicaciones y luego todas las sumas y restas. Entonces, por esa razón, en esta operación donde tenemos multiplicaciones y sumas, primero hacemos las multiplicaciones y después los dos resultados los sumamos, que es lo que hicimos acá. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo para poder hacer más cálculos. En este caso entonces tenemos una fábrica que tiene tres máquinas A, B y C, que producen respectivamente 40%, 35% y 25% del total de las piezas que se realizan en esa fábrica. Los porcentajes de piezas defectuosas de cada máquina son respectivamente 3, 5 y 4%. Esas son las piezas defectuosas de cada máquina. Entonces calcule la probabilidad de que al escoger al azar una pieza cualquiera de las producidas por estas tres máquinas, esta, inciso A, sea defectuosa y haya sido producida por A, o que no sea defectuosa ni producida por A. Entonces vamos a ver estas probabilidades. En primer lugar, vamos a tener dos eventos prácticamente. Vamos a escoger la máquina y luego escoger la pieza, ¿verdad? Tenemos que determinar qué máquina es la que produjo la pieza y luego la pieza, ¿verdad? Que está mala o buena. Entonces, si nosotros vemos la proporción de piezas que hace cada máquina, una dice que hace 40%, otra el 35% y otra el 25%. Entonces, si nosotros miramos un montón de piezas que están ahí, digamos, almacenadas, el 40% de ellas seguramente están hechas por la máquina A, el 35% por la máquina B y el 25% de esas piezas van a estar hechas por la máquina C. Por lo tanto, la probabilidad
de que una pieza haya sido hecha por la máquina A es del 40%. La probabilidad de que una pieza haya sido hecha por la máquina B es del 35%. Y la probabilidad de que una pieza haya sido hecha por la máquina C es del 25%. Ahí tenemos entonces la proporción de probabilidad para cada máquina. Ahora veamos, si la pieza fue hecha por A, entonces dice que la máquina A tiene un 3% de probabilidad de piezas defectuosas, es decir, produce 3% de sus piezas defectuosas, es decir, cada 100 piezas hace 3 con algún defecto. Entonces quiere decir de que la probabilidad de que la máquina A haga una pieza defectuosa va a ser de 0.03, es decir, 3%. Y el complemento, que ahora acá pues lo simbolizan como D barra, pero significa D complemento, es decir, la probabilidad de que la pieza no tenga defectos será el resto hasta llegar al 100%, ¿no? Sería 0.97. Bueno, en pocas palabras, la probabilidad de que una pieza sea hecha por A es del 40%, y si fue hecha por A, la probabilidad de que sea defectuosa es del 3% y del 97% que no tenga defectos. Vamos con las demás máquinas. La probabilidad de que una pieza haya sido elaborada por B es del 35%. Y el problema o las especificaciones nos dicen que la máquina B tiene un 5% de probabilidad, o digamos, saca piezas defectuosas en un 5%, es decir, tiene una probabilidad del 5% de sacar piezas defectuosas. Entonces, si la pieza fue hecha por B, tendríamos un 5% de probabilidad de que esté defectuosa y un 95% de probabilidad de que no esté defectuosa. Por último, con la máquina C, que tiene el 4% de probabilidad de piezas defectuosas y el 96% de piezas no defectuosas. Entonces podríamos ver la probabilidad de cada ramificación. Aquí podríamos ver entonces diferentes resultados, ¿no? Si nosotros escogemos una pieza al azar, entonces podríamos obtener los siguientes resultados: que la pieza haya sido hecha por A, solo voy a cambiar acá el color, que la pieza haya sido hecha por A y que sea defectuosa, sería esta ramificación. Que la pieza haya sido hecha por A y que no sea defectuosa, entonces A de complemento. La otra opción, otro resultado probable, es que la pieza que escogemos haya sido hecha por B y que sea defectuosa. Que sea hecha por B y que sea defectuosa. O que sea hecha por B, por la máquina B, y que no sea defectuosa. También podemos obtener de que la pieza sea hecha por la máquina C y que sea defectuosa, o que sea hecha por C y que no sea defectuosa. Entonces este que está acá, esta columna que estaría aquí, sería nuestro campo muestral. Estas serían todas las probabilidades de los resultados, todos los resultados probables a la hora de escoger aleatoriamente una pieza que esté hecha por estas tres máquinas. Imagínense la producción de un día. Agarramos una pieza, entonces esta pieza puede ser hecha por A y puede estar defectuosa, puede estar hecha por A y no ser defectuosa, puede estar hecha por la máquina B y ser o no ser defectuosa, o puede ser hecha por la máquina C y ser o no ser defectuosa. ¿Qué probabilidades hay de cada una de ellas? De que sea hecha por A y que esté defectuosa sería 0.4 por 0.03. Esto da 0.012
120, ¿no? Sería 1.20%. La probabilidad de que esté hecha por A y que no sea defectuosa sería de 0.4 por 0.97. Eso sería entonces, la multiplicación sería de 0.3880. La probabilidad de que esté hecha por B y que sea defectuosa sería de 0.35 por 0.05. Sería 0.0175. La probabilidad de que esté hecha por la máquina B y que no sea defectuosa sería de 0.35 por 0.95, que sería pues el 33.25%. La probabilidad de que esté hecha por C y que sea defectuosa sería de 0.25 por 0.04. Esto sería un 1%. Y por último, la probabilidad de que esté hecha por C y que no sea defectuosa sería de 0.25 por 0.96, que sería entonces de 24%. Acá podemos darnos cuenta de que cada ramificación tiene una probabilidad distinta, ¿verdad? Y la forma de calcular o de estimar la probabilidad de cada ramificación es multiplicando las probabilidades que estén a lo largo de la ramificación. Si fueran 3 ramificaciones, se multiplicarían las 3 probabilidades que estén en esa ramificación. Bueno, si nosotros queremos calcular una probabilidad en donde más de una ramificación cumple con la condición, debemos sumar las probabilidades. Veamos entonces lo que nos piden. Dice escoger la probabilidad de que al escoger al azar una pieza cualquiera, es decir, tenemos ahí la producción de todo un día. Entonces escogemos una pieza al azar y queremos la probabilidad de que sea defectuosa y haya sido producida por A. Entonces tenemos que buscar la ramificación que cumpla con esa condición, que sea defectuosa y que haya sido fabricada por A. Entonces sería, vamos a colocarlo acá en el inciso A, vamos a ponerlo por aquí, la probabilidad de que la pieza escogida haya sido fabricada por A y que sea defectuosa. Entonces AD, ¿verdad? Entonces la probabilidad sería entonces esta ramificación que está acá, ¿verdad? Aquí esta pieza fue fabricada por A y es defectuosa. Si nos damos cuenta, no hay ninguna otra ramificación que cumpla. Acá todas estas ramificaciones no cumplan porque fueron hechas por B, estas tampoco porque fueron hechas por C. Las únicas serían estas dos, pero de estas dos, esta fue hecha por A pero es defectuosa y esta otra es hecha por A pero no son defectuosas. Entonces esta ramificación segunda, esta no cumple con la condición. La única que cumple sería esta ramificación de acá. Por lo tanto, nuestra probabilidad sería entonces de 0.4 por 0.03, es decir, 0.0120. 0.0120. Démonos cuenta cómo la probabilidad acá no se aproxima demasiado. Siempre se dejan 4, por lo menos 4 decimales, ¿verdad? La probabilidad entonces de AD podemos poner nada más que sea hecha por A y que sea defectuosa. Sería entonces del 12, o mejor dicho, sería 1.2%. Esa sería entonces la probabilidad de que al tomar una pieza de toda la producción, esta haya sido hecha por la máquina A y que esta pieza haya salido defectuosa o que salga defectuosa. Entonces tenemos acá entonces esa probabilidad. Vamos a ver, voy a borrar esta parte de acá para que no interfiera en los otros cálculos que vamos a realizar. En el inciso B nos están solicitando o queremos investigar
la probabilidad de que al escoger una pieza al azar, esta no sea defectuosa ni producida por A. Entonces podemos decir que no sea defectuosa, vamos a poner de complemento, y que no sea producida por A. Si nos damos cuenta acá, dice que no sea defectuosa ni producida por A, es decir, estamos con un conectivo lógico y prácticamente en donde se tienen que cumplir las dos condiciones, ¿verdad? Que no sea defectuosa y a la vez que no sea producida por A. ¿Qué ramificaciones de estas cumplen con esta condición? Pues vamos a ver que la primera y la segunda ramificaciones, estas dos no cumplen, ya que en estas dos ramificaciones las piezas son producidas por A. Entonces estas dos ramificaciones quedan desechadas, ¿no? Porque no pueden ser producidas por A. Y luego de estas otras 4 ramificaciones debemos escoger donde hayan piezas defectuosas. Acá es producida por B, pero tiene defectos. Entonces esta no cumple. Esta es producida por B, es decir, no es producida por A y es defectuosa. Esta sí, esta ramificación sí cumple con esta condición. Esta otra ramificación dice que fue producida por C y es defectuosa. Entonces esta no cumple, ya que aquí pues no fue producida por A, pero es defectuosa y nosotros queremos que no sea defectuosa. Entonces esta otra última ramificación no es producida por A, es producida por C y no es defectuosa. Entonces esta sí cumple con esta condición. Por lo tanto tenemos 2 ramificaciones que están cumpliendo con la condición que nosotros queremos. Entonces esta probabilidad sería la suma de estas 2 ramificaciones, la suma de las probabilidades de estas 2 ramificaciones, que sería entonces 0.3325 más 0.24. Bueno, prácticamente sería de sumar 33.25% más 24%. Y eso sería entonces 57.25%, ¿no? De todos modos podemos hacer acá el cálculo y podemos entonces definir 0.3325 más 0.24 y esto nos queda 57.25 y esto multiplicado por 100 para convertirlo a porcentaje sería 57.25. Entonces, ¿qué podríamos nosotros decir de esto? Existe un 57.25% que la pieza escogida al azar no sea defectuosa y no esté fabricada por la máquina A. Aquí podemos hacer entonces un montón de cálculos más de probabilidades, pero creo que con esto está claro. Prácticamente debemos digamos tener en cuenta dos cosas importantes. Una, si queremos calcular la probabilidad de una ramificación, debemos multiplicar las probabilidades que se encuentran a lo largo de toda la ramificación. Y si nosotros queremos digamos determinar o estimar la probabilidad de varias ramificaciones, entonces lo que hay que hacer es sumar las probabilidades de las ramificaciones que cumplen con nuestra condición. Hasta aquí entonces este video tutorial. Pues nos vemos en una próxima oportunidad. Saludos cordiales a todos.